era de que el tema era crítico, de que si las familias no se organizan bien para atenderlo, el impacto que tienen sobre las vidas de sus empleados y las familias de sus empleados, sobre sus clientes, sobre los proveedores y me atrevería a decir sobre las comunidades donde operan, es significante, ¿no? ¿Por qué si planear la continuidad es tan obvio? ¿Por qué tan pocas personas lo hacen? O sea, ¿cuáles son los elementos que conspiran en que este tema tan fundamental para la continuidad de estas empresas se dé? Bienvenidos a un nuevo episodio de Familias en los Negocios. Hoy tengo el honor de conversar con uno de los verdaderos arquitectos intelectuales del campo de las empresas familiares, Ivan Landsberg. Durante más de 4 décadas, Ivan ha acompañado a familias empresarias en distintos continentes a navegar uno de los procesos más complejos que existen, la continuidad generacional. Fue pionero en el desarrollo académico del tema en Yale School of Management, cofundador de la industria moderna alrededor de la empresa familiar a través del Family Firm Institute y autor de algunos de los libros que han marcado profundamente mi propio pensamiento. Pero más allá de sus credenciales, lo que hace poderosa esta conversación es que Iván no solo ha estudiado la sucesión, la ha vivido, la ha observado en cientos de familias y la ha enfrentado en su propia firma. En este episodio hablamos de varios temas. ¿Por qué? Si la sucesión es tan obvia, tan pocas familias la planean. ¿Cómo el foco ha evolucionado de crear riqueza a definir propósito? El reto universal del sobrelape entre afecto y negocio. La importancia de preparar el capital humano e intelectual antes que el financiero. Y una lección profundamente humana. Lo difícil que es soltar el propio marco de referencia cuando llegue el momento de la sucesión. Antes de entrar de lleno en la conversación, quiero hacer una breve mención. Este episodio cuenta con el apoyo de London Consulting Group, una firma que he visto acompañar a empresas familiares en la conversión de su propósito en ejecución. Porque no basta con tener visión, hay que traducirla en estructura, procesos y resultados sostenibles. Y justamente de ese equilibrio entre visión y estructura es lo que hoy estaremos hablando. Te invito a escuchar esta conversación con apertura porque no es solo teoría, es experiencia viva. Bienvenido a este nuevo episodio de Familias en los Negocios. Tengo el placer y el honor de platicar con una de las personas que más estimo y reconozco como profesionales en este ámbito de las empresas familiares, a Ivan Landsberg, que hoy se encuentra en Boston, su lugar de residencia. Bienvenido, Iván. Gracias, Alex. Un placer estar contigo. Empecemos la conversación en este sentido. Tienes poquito más de 35, 40 años de dedicar tu vida a ayudar a familias a trascender de una generación a la que sigue. ¿Cómo fue que tu travesía en este mundo de las empresas familiares inició? Mira, originalmente soy venezolano, soy hijo de un empresario quien en su momento fue muy destacado y soy el hijo menor que tuvo el lujo de poder escoger mi carrera sin necesidad de tener presión para incorporarme a la empresa de mi padre. Mi hermano mayor, que era 8 años mayor que yo, estaba trabajando en la empresa y al mismo tiempo que yo estaba cursando mi posgrado en Nueva York, en mi familia se estaba desencadenando el principio de lo que terminó siendo un drama familiar. Y hablo del año, por el año 76, por ahí. Y a mí, por interés propio, me dio mucha curiosidad qué se podía aprender sobre este tema para propósitos de mi propia familia. Fui a la biblioteca de la Universidad de Columbia, yo estaba cursando mi PhD allá,
Y me di cuenta que a pesar de que había en aquella época ya, y lo ha habido siempre, una cantidad importante de empresas familiares a nivel mundial, en un sector importantísimo de la economía, había muy poca literatura sobre el tema. O sea que para efectos prácticos, para mí, lo que había no me ayudaba mucho. Y lo que sí se sabía era de que el tema era crítico, de que si las familias no se organizan bien para atenderlo, el impacto que tienen sobre las vidas de sus empleados y las familias de sus empleados, sobre sus clientes, sobre los proveedores y me atrevería a decir sobre las comunidades donde operan, es significante, ¿no? Y yo lo estaba viviendo personalmente en el contexto de mi familia. Mi padre era un hombre muy destacado, era una especie de, él decía que era graduado de la Universidad de la Vida, porque él iba a estudiar medicina en Holanda cuando se disparó la Segunda Guerra Mundial, y en esencia su única educación formal a nivel de posgrado fue en el ejército holandés. Ujú. Um, pero siempre fue muy académico y el lado académico mío yo creo que en buena parte fue mentoreado por el amor de las ideas, el amor del entender, digamos, las tradiciones intelectuales que configuran esta área del management y sobre todo del estudio de la psicología, de la aplicación de ciencias del comportamiento, todo lo que tiene que ver con organizar personas, ¿verdad? Ujú. Entonces, a mí me interesó mucho el tema cuando terminé mi posgrado. Inclusive mi plan original era regresar a Venezuela e incorporarme a un instituto que es parecido al TEC mexicano, Ujú. que se llama IESA, que fue formado en los 60 por en parte con una combinación de esfuerzos por las petroleras Ujú. y las grandes universidades externas como Harvard y Wharton y Yale. Pero se me dio esta oportunidad de incorporarme a la Universidad de Yale, a la Escuela de Management. Y bueno, eh, ya después de haber dicho en mi familia que regresaba y todo el mundo muy ilusionado, tuve que decidir de quedarme allí. Y en realidad es una de esas decisiones que te cambia la vida por completo, ¿no? Al incorporarme a la Universidad de Yale fue, bueno, primero me creó mucha ansiedad al principio porque yo tenía 27 años y sentía que tenía yo que enseñarle a nadie, ¿no? Ujú. Pero fue una gran escuela, o sea, fue una continuidad de mi posgrado porque mis compañeros, los otros profesores que incorporaban la facultad, eran las personas que yo había estudiado cuando estaba en la universidad. Entonces era un lujo en realidad tenerlos como colegas, ¿no? Qué maravilla. Y en fin, y por ahí me tracé una idea digamos, abrir una brecha en todo el estudio de la empresa familiar. Cuando llegué a Yale, creé un pequeño consorcio de empresas relacionadas con Yale, que hay muchas, grandes empresas importantes. Todos los edificios de Yale tienen el nombre de alguna familia, ¿verdad? Ujú. Y ellos me dieron, digamos, el capital para arrancar un estudio de investigación sobre un tema que me llamó mucho la atención de entrada, que era por qué si planear la continuidad es tan obvio, por qué tan pocas personas lo hacen. O sea, cuáles son los elementos que conspiran en que este tema tan fundamental para la continuidad de estas empresas se dé. Entonces, esa fue como la pregunta que originó mi interés en el campo. Luego me empecé también a interesar mucho por la organización del campo de la empresa familiar en sí, ¿verdad? Ujú. Tuve el gran privilegio y la suerte de tener un mentor que se llamaba Richard Beckard, que era profesor del MIT, y él organizó un grupito para crear el Family Farm Institute. Ujú.
y yo fui de los primeros 4 miembros del board cuando éramos nadie, o sea, no había nada, ¿no? Y a mí me asignaron la responsabilidad de arrancar con el primer journal, con la primera revista profesional sobre el tema, que es el Family Business Review. Y hasta el día de hoy me acuerdo sentado en el porche de mi casa con una página en blanco, imaginándome cómo podría ser esa revista, o sea, cuáles serían las secciones, cómo lo llenaríamos, cuáles serían los temas. Y fue un momento, digamos, maravilloso en el sentido de tanto la experiencia con FFI como la experiencia con FBR. Fue mi primer contacto de cómo se va de una idea a la creación de una organización. O sea, cómo es ese proceso de inventar una institución, ¿verdad? Pero que empieza con un grupito de gente que se les ocurre algo y que se motivan por hacerlo. Y entonces, con un sueño compartido. Fue realmente completamente un sueño compartido. O sea, realmente... Y toquemos este punto del sueño compartido, que creo que es interesante. Y tocaste varios puntos que no han cambiado a lo largo de los años. No. El tema de si es tan obvia la continuidad y la sucesión, ¿por qué sigue habiendo tantas empresas familiares en el mundo que no le dedican tiempo ni atención al tema de la continuidad y de este proceso de sucesión? Y también tocaste el punto que lo que te inspiró muchísimo a dedicarte a lo que te dedicas hoy es el tema de estos conflictos familiares, ¿no? Estas diferencias de opinión entre generaciones, en donde lo que tiene que amalgamar es este propósito común, ¿no? Que realmente no lo abren no abren esas conversaciones. ¿Qué has visto cambiar en el tiempo? Tú que has sido un gran estudioso y la verdad reconozco que de los grandes libros que me han marcado en la vida son algunos de tus libros, Iván, en el estudio de empresas familiares, ¿no? Y del comportamiento de las empresas familiares y de los miembros de las empresas familiares. ¿Qué has visto cambiar a lo largo de los últimos 40 años en temas que han hecho este switch? Porque ahora sí ya cambiamos de generaciones, ahora sí ya verdaderamente las siguientes generaciones piensan diferente, tienen retos diferentes y por ende las empresas familiares traen retos mucho más complejos de los que eran antes, en contextos diferentes. ¿Qué has visto diferente? Mira, se me ocurren muchas cosas. Uno de los cambios importantes es que se ha creado una industria sobre el tema de empresa familiar ampliamente definidos. Por ejemplo, la presencia de oficinas familiares como un elemento crítico en todo lo que tiene que ver el panorama de inversión, ¿verdad? Y la concientización inclusive de las autoridades de la huella que dejan este capital personal y privado que está siendo invertido a través de estos vehículos es un cambio importante porque en aquella época no había nada. O sea, yo creo que lo que ha cambiado fundamentalmente, una de las cosas que ha cambiado fundamentalmente es la concientización de los proveedores de servicios sobre la importancia del tema, ¿sí? El tema ampliamente definido como empresa familiar. Otro cambio importante que sí lo veo más en las familias en general es una cosa que tú y yo ya hemos hablado, que es la evolución digamos, del foco principal de crear riqueza a un foco nuevo que es qué hacemos con la riqueza que tenemos, cuál es nuestro propósito, es decir, una vez que ya tú lograste el pequeño milagro que significa empezar sin nada y terminar con una empresa, y que esa empresa empieza a generar recursos e ingresos para tu familia y tu descendencia, tarde o temprano la familia tiene que toparse con el tema de qué hacemos con esta riqueza, ¿no? O sea, como me decía un señor que es billonario, yo solo puedo comer 3 comidas al día. Entonces, una vez que cruzas esa barrera y empiezas a enriquecerte seriamente, ¿verdad?
Entonces, el gran nuevo reto que tienen estas familias por delante es tratar de definir un nuevo norte y un norte que sea compartido por todos, ¿verdad? Porque parte del propósito de una empresa familiar es precisamente crear una plataforma de colaboración dentro de la familia que le dé significado no solo a los activos, pero a la familia en sí, ¿verdad? Entonces, una de las grandes oportunidades que una familia empresaria tiene es encontrar ese propósito y crear una comunidad de propietarios, de accionistas, que tenga una razón de ser que vaya más allá que solo el vínculo familiar. No que el vínculo familiar en sí no sea importante, claro que lo es, pero O que tengan, esto, exacto, o que tengan un propósito más allá de crear riqueza económica. Es un propósito tal cual. realmente que trascienda generaciones, porque la verdad, el día que nos vayamos de este mundo no nos vamos a llevar nada. Y Claro, vamos a tener que haber dejado algo y básicamente pues esa es esta palabra de legado. Sin embargo, ha habido muchos cambios, cambios de comportamiento entre generaciones. Pero hoy que se sabe mucho más de estas mejores prácticas, de lo que familias empresarias se han hecho para trascender, porque hay muchas historias de éxito, pero muchas más historias de fracaso, este, yo sigo observando cómo habiendo todas estas mejores prácticas, estos expertos como tú o como yo, como muchos de nuestros colegas, las empresas familiares y las familias se siguen tropezando con las mismas piedritas en el camino. ¿Cómo evaden estas conversaciones o apertura de conversaciones alrededor? ¿Cómo de repente no quieren poner procesos ni estructuras por temor a perder control? O sea, aunque hay mucha práctica y muchas historias de éxito, se siguen tropezando. ¿Por qué crees que es esto? ¿Es un tema de naturaleza humana? en parte sí, en parte yo creo que es un tema de naturaleza humana, en parte también es que los retos que vienen con una empresa familiar son genéricos, es decir, cada cultura y cada familia tiene que encontrar su manera de torearlos, pero todas las empresas tienen que lidiar con los temas de continuidad, con los temas de empleo, con los temas del sobrelape entre el mundo afectivo de una familia y el mundo comercial de una empresa, ¿verdad? Ese sobrelape es genérico de tener una empresa familiar y no importa si tienes cuatro chivos y tienes una empresita en el desierto del Kalahari, ¿verdad? O tienes una empresa billonaria, el tema de cómo vas a repartir tus activos en la próxima generación, a quién le vas a dar a qué, hay una temática de justicia que es, digamos, genérica del campo de la empresa familiar, ¿verdad? Y se topan temas de profesionalismo, temas de cariño y afecto, es decir, ese híbrido que si se gestiona bien es una de las fuentes del gran, digamos, impulso de una empresa familiar. Cuando no se gestionan bien, pueden descarrilar cualquier iniciativa colectiva dentro de una familia, ¿verdad? Eh, Y siendo el activo más importante en la empresa familiar, así como hablamos de activos en las empresas como la maquinaria, eh, los edificios y demás, pues el activo más importante de la familia son los miembros de la familia y cómo, qué difícil es para los miembros de la familia definir que a donde más tienen que invertir es cómo preparar ese capital de la siguiente generación, ese capital intelectual, ese capital espiritual, esa generación de un mismo propósito. Y ahí es donde muchas de las empresas o de las familias empresarias se empiezan a tropezar en el camino. ¿Cómo realmente vamos a preparar estos futuros empresarios dentro del contexto familiar? Trabajen o no trabajen dentro de la familia, porque todo el mundo tiene que definir qué rol quiere tener en este contexto. Tú en tu vida profesional y personal decidiste que tu rol no iba a ser en el contexto de la empresa familiar, ¿no? Que querías buscar tus propios derroteros en la vida y te hizo un académico muy importante y hoy un consultor importante. Pero la verdad es que así como tu papá fue un maestro de la vida, ¿no? Eh, pero la verdad es que tuvo la gran habilidad de decir, no, que Iván persiga sus propios sueños. sí, mira, eso yo creo que se lo atribuyo yo en parte a quien era él, pero también a que era holandés. Entonces, el hecho de que era holandés
los holandeses son personas en general que celebran históricamente, o sea, milenariamente, digamos, sido abogados por el libre albedrío, ¿verdad? Entonces él siempre creía mucho de que cada uno de sus hijos tenía que perseguir lo que lo hiciera feliz, ¿no? Donde quisieran centrarse. Y, y no, y mi manera de crear mi propio híbrido fue acercarme a la empresa familiar intelectualmente, para decirlo así, no meterme dentro, ¿verdad? Um, pero, pero sí, mira, yo creo que una de las cosas o sea, que siempre me ha interesado muchísimo es cómo las familias forjan lo que tú llamabas un sueño compartido, ¿verdad? O sea, que es una visión de que juntos podemos lograr algo importante que tenga impacto en el mundo, ¿verdad? Um, y empiezan con comportamientos muy sencillos, o sea, el tipo de entusiasmo, por ejemplo, que los padres que están envueltos con la empresa, cuando los hijos aún están pequeños, le comunican a sus hijos sobre su trabajo en sí. Hay padres que llegan a la casa y lo que hacen es quejarse de su día de trabajo. Hay otros padres que llegan entusiasmados a compartir lo que lograron, el nuevo producto, involucran a los hijos para que den las opiniones. Entonces hay toda una distribución dentro del ámbito de la familia empresaria de cómo estas aspiraciones se transmiten de una generación a otra, y hay mejores y peores maneras de hacerlo, y eso tiene a su vez un impacto en el entusiasmo con que los hijos se acerquen o no a la actividad que los padres han creado, ¿no? Entonces, eso es un tema que me interesa mucho, ¿sí? Fíjate que me comentaste una cosa de este tema de cómo vas generando esta pasión en la siguiente generación, en tu misma práctica Así, profesional. Y eh, hace 2 o 3 días que conversábamos tú y yo, te preguntaba yo que cómo habías ilusionado a tus hijos que se dedican a otras cosas en tu pasión, que es este tema del comportamiento de las empresas familiares. Y me decías que tienes finalmente un hijo putativo, mejor amigo de tu hijo, que en esas conversaciones de la mesa se fue enamorando de esta práctica y así hoy es. finalmente es parte de tu legado, ¿no? Generar esta continuidad en el tiempo a través de una tercera persona, que no necesariamente es miembro de tu familia, pero que tú lo has hecho como si fuera miembro de tu familia, con el que acabas de Bueno, escribir, por cierto, un libro súper interesante de cómo enfrentan los retos las empresas familiares en lugares de grandes tensiones en el mundo. así es. Sí, no, y he tenido mucha suerte en el sentido de encontrarme con este colega, Tevis Desiantis, y que hoy en día es el managing partner de la firma nuestra, ¿no? Y él, uh, entonces tengo la gran ventaja de que él sigue siendo gran amigo de mi hijo, entonces aún tenemos como un núcleo duro de afecto, uh, que, 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 digamos, se desborda en ambas direcciones, ¿verdad? Eh, pero sí, el crear el nuevo equipo, y te voy a decir una cosa, la experiencia de planificar mi propia sucesión después de haber estado predicando este tema por tanto tiempo en el microcosmo de mi propia empresa, ¿verdad? Fue la gran elección. O sea, realmente, porque una cosa es estudiar, otra cosa es conocer y oír y escuchar, y otra cosa es hacer, ¿no? Entonces, es ahí donde realmente te das cuenta lo que le estás pidiendo a tus clientes cuando lo hagan, Qué porque difícil es. cuando estás haciéndolo en tu propio pellejo, ¿verdad? Entonces, ahí realmente hubieron lecciones importantísimas para mí. ¿Cuáles Uh, fueron esas lecciones que en ese camino de tu propia sucesión has aprendido, que has tratado de modificar tus marcos de referencia que tenías en el pasado? A decir, oye, ya lo hice yo, lo estoy haciendo exitosamente, ¿no? Y el tiempo lo dirá en el tiempo. ¿Qué lecciones aprendiste en este camino de preparar tu propia sucesión? Mira, la lección quizás más importante de todas es entender que
como tú dices, el marco de referencia mío fue el momento mío. Y poderme liberar de ese marco de referencia y abrirme a que el futuro va a confrontar a los sucesores míos en la firma con retos que a mí nunca me afectaron. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, hoy en día la industria de la empresa familiar es una industria muy competitiva. O sea, eso no era el caso cuando empecé yo con John Ward y John Davis y 3 otros más que estábamos en esto, ¿verdad? O sea, y sigue siendo un mundo enorme. O sea, que yo creo que a veces pienso que los colegas compiten de una manera ficticia porque hay mucho pan que comer, para decirlo así, ¿verdad? De una manera cruda. Pero a veces la competitividad es algo que los mismos profesionales, las envidias mutuas, terminan sembrando. Y si hay algo que aprendí de John Ward, es que él tenía su firma, yo tenía la mía, pero fue una de las grandes, digamos, colaboraciones que he tenido el privilegio de tener en mi vida. O sea, yo pasé más horas con John Ward en un salón por 35 años que he pasado con mis socios en la firma. O sea, que éramos como una especie de grupo de jazz. Bueno, tú lo viviste, donde podíamos completarnos las oraciones mutuamente, ¿no? Cuando estábamos en el proceso de dar clases. Pero entonces, una lección importante, volviendo a tu pregunta, es cómo abrir espacio para que la nueva visión de la firma que hoy en día existe sea forjada por las aspiraciones y realidades de entorno de la generación que va a tener que vivir con las consecuencias de lo que se decida. Y desprenderme de los supuestos que me guiaban a mí, ¿no? Entonces, sin abandonar digamos, la responsabilidad moral porque los valores de la firma se mantengan, porque el compromiso con la excelencia se mantenga, con el compromiso con hacer lo que necesitamos para generar nuevas ideas se mantenga, la curiosidad por la empresa familiar se mantenga, ¿verdad? Y la pasión por digamos, animal tan peculiar que es la empresa familiar, sea integral al DNA de la familia, de la familia empresarial nuestra. En fin, esa fue una gran lección, porque desprenderse de esos supuestos no es fácil. Claro. Y es interesantísimo, por ejemplo, 1000 conversaciones tuve yo con Kellen Gersig de que no queríamos crecer más de lo que queríamos nosotros crecer. Ok. Y a propósito nos mantuvimos pequeños, o sea, queríamos ser un boutique, literalmente. ¿No? ¿Por qué? Porque ni él ni yo queríamos lidiar con todos los dolores de cabeza que vienen con una administración más grande, de más personas, con todos los riesgos que vienen con eso, con que vaya a afectar la calidad del servicio que se dé, en fin, ¿no? Entonces preferíamos tener un grupito duro de personas en que teníamos alta confianza que expandernos. Pero resulta que hoy en día, para poder competir, necesitas un equipo más grande, ¿verdad? Entonces, lo que ha logrado Devin es crear la infraestructura que haga ese equipo posible. Y si te metes en la página web de la compañía hoy en día, verás que hay un equipo global. O sea, tenemos gente en Dubái, en Israel, en Singapur, en Latinoamérica, en múltiples lugares, y obviamente en Canadá y en Estados Unidos, o sea, y en Europa. Entonces, la creación de ese equipo, el nutrir una cultura común, unos valores comunes, el exigir excelencia en los mecanismos que se necesitan organizadamente para lograr eso es los talentos que tiene Devin que yo no tengo. O sea, los podría tener, pero no los quiero tener. O sea, no es ahí donde quería invertir, para decirlo así. No es donde quieres influir tú hoy, en esta etapa de tu vida, ¿no? En esta etapa de mi vida no quiero estar administrando gente. Sí. Pero sí encantado de mentorear a personas, eso me encanta. Pero no de lidiar con los temas de compensación, de review, de logística, todo eso.
Que son finalmente los mismos retos que los líderes de las empresas familiares tienen. ¿Dónde agregan más valor? Hay empresarios que agregan mucho valor en un tema de visión o porque la parte comercial es lo que más les apasiona. Pero la parte de controles, de financiero, no les gusta. Entonces, pues, ¿qué? Se hacen llegar de equipos mucho más robustos que les ayudan a ver esas áreas que el líder, ese visionario, no le gusta. Y una de las cosas que yo veo en tu equipo de consultores es esta diversidad de formas de pensar y de opiniones y de acumular experiencia de lo que algunos de tus colegas ven en Dubái, como otros ven en Sudáfrica, como otros ven en Europa Central y los que ven en Latinoamérica. Y eso le da una riqueza enorme para poder encontrar la fórmula que esa familia a la que tú estás viendo hoy, pues encuentre, porque cada familia tiene que crear su propia fórmula. O sea, es un mismo pastel de chocolate, y los ingredientes son los mismos, pero bueno, 3 gramos de esto, 5 centímetros de aquello, hace toda la diferencia del mundo. Totalmente. Inclusive para escribir este último libro con Devin, una de las cosas porque él y yo trabajamos juntos con muchos clientes en muchas diferentes partes del mundo, y la mejor parte de esos viajes casi que era una excusa para tener tiempo él y yo en hablar en los aviones y cuando no estábamos con el cliente propiamente, ¿no? Caminando por las calles de Tokio, caminando por las calles de Tel Aviv, en fin. Y en el proceso de hacer eso, te vas dando cuenta de que una de las oportunidades que la firma tiene hoy por hoy, ¿verdad? Aunque siempre fuimos en parte por mi historial personal de ser venezolano, haber estudiado el bachillerato en Inglaterra y el college y graduate school aquí en Estados Unidos, siempre tuvimos una visión internacional, pero Devin la ha convertido en una visión verdaderamente global, ¿no? Entonces, era el ir a estos lugares, conocer las personas, entender las historias de estas familias que son maravillosas, o sea, realmente cómo empezaron, qué retos tuvieron y sobre todo cómo gestionaron la adversidad, que es uno de los temas claves de este libro nuevo, ¿verdad? En fin, eso ha enriquecido personalmente, me ha enriquecido mucho en el sentido intelectual, pero a la vez ha enriquecido mucho a la firma, porque cuando nos reunimos, que lo hacemos con ciertas 4 veces al año, que es una inversión importantísima, porque tenemos que volar todo el mundo para el mismo lugar, ¿no? Pero ahí debatimos casos que pueden ser casos en Singapur, ¿no? Y entonces tienes la oportunidad de oír el abanico de opiniones y perspectivas que todo el grupo provee. Y eso, o sea, digamos, la riqueza de posibles soluciones que se le pueden traer a un cliente empapadas digamos, de esa vivencia global, yo pienso personalmente que es una de las verdaderas contribuciones que Devin ha creado, pero también donde el secreto de la competitividad de la firma futuro va a venir. Claro. Porque las firmas tienen ese privilegio. Y la verdad, y soportadas por evidencia del campo, de la vivencia personal de miles y miles de familias que ustedes como consultores ven. Y tratando de resumir un poquito esta conversación, Dan, a lo largo de todos estos años de compartir con tantos expertos en el campo, con tantas familias, ¿cuál sientes que son estas piezas claves que las familias deberían de empezar por pensar, decir, aquella que dice, oye, sí quiero la continuidad, pero no sé por dónde empezar? ¿Qué has visto como primeros pasos que esas familias deberían de empezar a reflexionar para pasar de la reflexión a la acción? Mira, el primer paso es educarse.
Es entender de que hay soluciones que el mundo ha inventado para gestionar toda la temática de empresas familiares y que si te embarcas en este camino, tal como lo harías si te vas en una excursión, ¿verdad? Prepárate, ¿no? Y parte de esa preparación es anótate algún curso en alguna universidad prestigiosa que provea cursos sobre la temática. O sea, abre tu curiosidad por aprender de otras familias que lo han logrado, ¿verdad? Muchas familias con que trabajamos, por ejemplo, tienen una biblioteca dedicada a este tema dentro de su oficina familiar. Ujú. Y tienen biografías de todas las familias que han pasado por esto, para bien o para mal, ¿verdad? Y hay mucha literatura sobre el tema hoy en día. Otro es estratégicamente buscar en la red de conexiones de uno, identificar familias que uno conoce y tratar de buscar una oportunidad para compartir experiencias con ellos. Y si estás en una encrucijada generacional y no tienes claridad sobre cuál es tu futuro, la visión es un elemento crítico de poder o sea, lograr ese traspaso generacional, pero crear esa visión requiere trabajo. Y el primer paso para crear esa visión es o sea, crear un semillero de ideas, ¿verdad? Entonces, si puedes usar tu network para hablar con una familia que vendió la empresa y que creó una oficina familiar y ahora es una familia inversionista, para decirlo así. O buscar una oportunidad para hablar con una familia que se quedó con lo que llamo yo el fully loaded family business model, ¿verdad? O sea, el compromiso de todas a una empresa familiar y qué hicieron con miembros de la familia en el management y en el governance, o sea, ¿no? Cómo lo gestionaron, qué políticas adoptaron, cómo lidiaron con el típico caso del primo que tiene mucha ambición pero poco talento, ¿no? Y entonces, ¿cómo gestionas ese tipo de temas genéricos? O búscate un caso adicional de una familia que se quedó como propietarios y se involucran a nivel de gobernanza, pero no en el management, y profesionalizaron con miembros no de la familia toda la parte de la gestión. Entonces son tres modelos muy diferentes, ¿verdad? Pero no hay nada como hablar con las personas que lo han vivido. Y hay Claro. investigación que sugiere que ese, de hecho, es el mecanismo más adecuado para los seres humanos, escoger un futuro con quien van a estar satisfechos al final del día. Es decir, hay un profesor de Harvard que estudia este proceso, Daniel Gilbert se llama él, Ujú. y él habla sobre precisamente lo que llama surrogation, es decir, buscarte modelos allá afuera de posibles futuros, habla con ellos y será tu mejor ventana al futuro. Y tratando de concluir un poquito lo que decías, y también que las familias se atrevan a abrir estas conversaciones. Que si, oye, Muy importante. ¿cuántas veces yo les he preguntado a familias con las que tengo el privilegio de trabajar y les digo, oigan, ¿y verdaderamente conoces lo que tu hijo quiere? ¿O lo que tu esposa piensa? Y me dice, claro, le digo, articúlamelo. Y no te lo saben decir, porque no abren estas conversaciones por miedo al outcome de la conversación, escuchar cosas que no quieren, ¿no? Entonces terminamos con un gran reto en las empresas familiares, es decir, oye, el gran tema es probablemente de comunicación, ¿no? Porque realmente ninguna escuela de negocios y de la escuela que tú hayas estado, que yo he estado, nos enseñan a escuchar y a conversar, Así es. ¿no? Entonces yo te diré Tienes, que uno de los grandes retos de las familias. tienes toda la razón. Yo creo que y eso diría yo que es una de las grandes diferencias entre familias que gestionan estos cambios bien y las que no lo hacen bien. Las que lo hacen bien han creado el entorno familiar y la capacidad verbal de poder hablar
con claridad y poder escuchar, sobre todo, que es lo que más cuesta, um, las aspiraciones de cada quien, las inquietudes de cada quien, y así ir forjándose como equipo, ¿verdad? Porque el gran reto es crear un equipo de la familia. Ese es uno de los elementos más importantes. Y sin comunicación no hay nada. Sí, y un equipo que trascienda los tiempos, porque el Así día es. que el fundador o la fundadora no estén, pues las cosas sigan en el tiempo con este mismo propósito y visión que se forjó y que se platicó y que se articuló en conjunto. Pues te quiero dar las gracias, Iván, por estos minutos que me permites y parte del propósito de este podcast es exactamente el mismo propósito de ustedes como firma, es cómo compartimos historias a otras familias y aprendizajes y errores para que ellos conformen su propio marco de referencia del futuro, ¿no? Si Así no es. tienen de repente este network que tú bien decías de decir, oye, ¿a qué familia me puedo acercar para preguntarle y demás porque no le tengo confianza? Pues probablemente a través de escuchar estas historias, ¿no? De familias, de familia como la tuya y de tu experiencia de 35, 40 años en el camino, pues puedo aprender y articular entonces mi forma, cómo voy a abordar el problema que realmente estoy teniendo en este sentido. ¿No? Te agradezco muchísimo estos minutos que me otorgas para compartir toda tu experiencia con estas familias que nos escuchan, Iván. Mil gracias, Alex. Un placer estar contigo. Después de escuchar a Iván, me quedo con 5 aprendizajes poderosos que toda familia empresaria debería de reflexionar. La sucesión no fracasa por falta de técnica, fracasa por falta de conversación. Las familias que logran continuidad no son las que saben más, sino las que se atreven a hablar más y a escucharse mejor. Segundo, el propósito es el nuevo eje estratégico. Durante décadas el objetivo fue crear riqueza. Hoy, la gran pregunta es otra. ¿Para qué existe nuestra riqueza? ¿Y qué impacto queremos dejar cuando ya no estemos? Tercero, el activo más importante no es la empresa, son los miembros de la familia. Invertimos normalmente en maquinaria, en expansión, en tecnología, pero pocas veces invertimos sistemáticamente en el capital humano, intelectual y espiritual de la siguiente generación. Cuarto, no hay modelo perfecto, pero sí hay preparación posible. Family Office, propietarios activos, management profesional. Lo irresponsable no es elegir uno u otro. Lo irresponsable es no informarse antes de decidir. Y quinto, la sucesión empieza cuando el líder entiende que el futuro no le pertenece. Soltar el propio marco mental para permitir que la siguiente generación construya el suyo. No es debilidad, es madurez. Quiero agradecer nuevamente a London Consulting Group que apoye este episodio donde reflexionamos sobre cómo convertir visión en sistemas y sistemas en continuidad, porque la continuidad no ocurre por accidente, se diseña. Si esta conversación resonó contigo, te invito a hacerte una pregunta incómoda. ¿Qué conversación estás postergando en tu familia? Suscríbete al canal de YouTube, sígueme en Spotify y si algo de lo que escuchaste hoy te movió, te incomodó o te abrió una nueva pregunta, escríbeme. Este espacio no es solo para escuchar historias, es para iniciar conversaciones que pueden cambiar el destino de una familia empresaria. Y recuerda, las empresas familiares no fracasan por falta de riqueza, fracasan cuando dejan de construir un propósito compartido que las trascienda. Nos vemos en el próximo episodio de Familias en los Negocios.